En el beneficio, en los flujos de efectivo, recordemos que hay que registrar los ingresos y egresos reales de efectivo en el periodo que ocurren. En el momento, decimos, de constituirlo, es importante distinguir entre beneficios y costos causados y aquellos cobrados o pagados. Recordemos que no es lo mismo cuando un ingreso o un costo se causa a cuando un ingreso o un costo se cobra o se paga. Lo causado es el momento en el que se realiza, es lo que registra normalmente la contabilidad. Lo cobrado o pagado es lo que registra normalmente el flujo efectivo. Recordemos, normalmente en el flujo de efectivo se reflejan las entradas y salidas de dinero, ¿verdad? Que fueron causados ya sea en este momento o que fueron causados con anterioridad. Recordemos que el hecho de causar significa, por ejemplo, se realiza una venta al crédito. Entonces las ventas pueden ser realizadas al crédito. Eso está causado. Hay un ingreso por venta que se registra en un estado financiero, perdón, en un estado de resultado para trasladarla a lo que es el balance general. Sin embargo, desde el punto de vista del flujo de efectivo, ese registro todavía no se refleja dentro de los flujos de efectivo porque todavía no se ha recibido el efectivo. Hasta que se recibe o hasta que se pague el efectivo, normalmente se registra en el flujo de caja. Recordemos que esa es una diferencia entre el estado de resultado y el flujo de efectivo, lo causado y lo cobrado o pagado. Para la construcción, decimos, del flujo de efectivo, bueno, además de identificar beneficios y costos del proyecto, hay que tener en cuenta ciertos gastos contables no desembolsables. Ya de esto también hemos hablado. Los gastos contables no desembolsables son la depreciación y la amortización de los activos diferidos. Decimos, la depreciación de inversiones diferidas y amortización de las inversiones, la depreciación de las inversiones fijas y la amortización de las inversiones diferidas o intangibles. Eso es lo que se llaman los gastos contables no desembolsables, porque no hay ninguna salida de dinero. Entonces hay que tenerlo presente para la elaboración del flujo de caja. Entonces, en el flujo de efectivo, recordemos que ese flujo de efectivo de un proyecto puede tener tres secciones, donde vamos a reflejar todas las entradas y todas las salidas de dinero. Primero se detallan los ingresos y egresos que van a ser sujetos de impuestos. Después se detalla todo el monto de las utilidades antes de impuestos y la cuantía normalmente de los impuestos, la utilidad después de su pago y los beneficios y egresos no sujetos de impuestos. Son los tres elementos que normalmente tiene todo flujo de efectivo. Lo que está sujeto de impuestos, el cálculo de las utilidades y después tenemos los beneficios y egresos que no están sujetos de impuestos. Son tres partes en las que está dividida normalmente todo flujo de caja. Por ejemplo, acá tenemos, recordando un poco lo que ya vimos con anterioridad, los flujos de efectivo de un proyecto, o es el flujo de efectivo sin financiamiento. En la parte superior tenemos la parte número 1, que recordemos que son ingresos a efectos de impuestos, los ingresos por venta de bienes o servicios, la venta de subproductos, la venta de materiales de desecho, los egresos a efectos de impuestos. Recordemos que estos egresos a efectos de impuestos son todos los costos, tanto de operación, ¿verdad? Perdón, los de producción, como los gastos de venta y los gastos financieros. Y los gastos no desembolsables, que ya decíamos que son la parte de la depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos diferidos. Eso nos da la primera parte del flujo de efectivo sin financiamiento. Toda la parte de los ingresos y egresos que están siendo objeto o afectos de impuestos. Después viene la segunda parte, que es la parte donde está reflejada la utilidad. Recordemos que la utilidad antes de impuestos sale de la suma del ingreso menos todos los gastos, afectos de impuestos como gastos no desembolsables. Se le resta el monto del impuesto, que ya sabemos que para el caso de Nicaragua es el 30% del monto del impuesto. Y después tenemos la utilidad después de impuestos. Eso es la segunda parte del estado del flujo, del flujo de efectivo
del proyecto. Y la tercera parte que tiene que ver directamente con lo que son los beneficios y egresos no sujetos de impuestos, que tiene que ver ya a la utilidad después del impuesto, se le suman los ajustes por gastos no desembolsables. O sea, recordemos que aquí restamos los gastos no desembolsables, aquí los sumamos. Recordemos que el objetivo nada más de los gastos no desembolsables es servir de escudo fiscal. Por tanto, como no constituyen ni entrada ni salida de efectivo, primero se restan y por acá se suman. Después se restan los egresos no afectos de impuestos. Recordemos que los egresos no afectos de impuestos es la inversión. Las inversiones son los egresos no afectos de impuestos. Y se suman, por último, los beneficios no afectos de impuestos, donde los beneficios no afectos de impuestos son, es lo que corresponde a la recuperación de capital de trabajo y los valores de desecho o valores residuales de todos los activos que queden al final de la vida del proyecto. La suma, recordemos, de la utilidad más el ajuste menos el egreso más los beneficios no afectos de impuestos me da el flujo de efectivo o flujo de fondos. Esto es para el caso del flujo de efectivo del proyecto, flujo sin financiamiento. Recordemos, se le llama flujo de efectivo del proyecto o flujo sin financiamiento. En el caso ahora de los flujos de efectivo con financiamiento o flujo de efectivo del inversionista, en el flujo de efectivo del inversionista, pues ahora hay que considerar la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista de la utilización de recursos que no son propios del inversionista. O sea, recursos que se brindan por alguna institución financiera y entonces tenemos que considerar el efecto del pago de estos recursos a través de los intereses que se tengan que pagar. Entonces tenemos que ver cuál va a ser el efecto del financiamiento directamente en el proyecto debido a ese préstamo que se está adquiriendo. Entonces, para tener en cuenta este flujo de efectivo del inversionista o flujo de efectivo con financiamiento, hay que tomar en cuenta, recordemos, el interés que se va a pagar, hay que tomar en cuenta la amortización o abono al principal y además hay que tener en cuenta el monto del préstamo que normalmente se recibe al inicio del periodo. Entonces, dentro del flujo de caja se deben de considerar esos tres elementos: el interés, la amortización o el abono al principal, y hay que considerar también el efectivo del préstamo que se recibe al inicio o dependiendo de cuándo se reciba directamente el préstamo. Si es para una reinversión a mediados del proyecto, pues el efectivo se va a recibir a mediados del proyecto. Pero por lo general, los financiamientos se hacen al inicio de la vida del proyecto. Entonces, una vez que se tiene eso, pues se construye directamente, ¿verdad?, el flujo de efectivo del inversionista o flujo de efectivo con financiamiento. Recordemos que al flujo de efectivo sin financiamiento solo hay que agregarle ciertas cuentas. En la parte de los ingresos y egresos no sujetos de impuestos, teníamos otra vez ya los ingresos afectos de impuestos, los egresos afectos de impuestos, los gastos no desembolsables y se le agrega el interés del préstamo. Acá lo que se le agrega ahora es el interés del préstamo para calcular la utilidad antes del impuesto. A eso le restamos el impuesto para obtener la utilidad después del impuesto, que es la segunda parte del flujo de efectivo. Y por último, en la parte de beneficios y egresos no sujetos de impuestos, a esta parte que ya teníamos los ajustes por gastos no desembolsables, los egresos no afectos de impuestos, los beneficios no afectos de impuestos, se le agrega el abono al principal y se le suma además de eso el préstamo. Recordemos que estos tres elementos que hemos agregado acá, el interés del préstamo, el abono al principal y el préstamo, sale del calendario de pago que se está realizando por efectos del financiamiento del proyecto. Con esos elementos, ¿verdad?, la utilidad antes de impuestos, más el ajuste por gastos no desembolsables, menos los egresos no efectos de impuestos, más los beneficios a efectos de impuestos, menos el abono al principal, más el préstamo, me da el flujo efectivo de fondos. ¿Verdad? Ya obtenemos con esto el flujo de efectivo final.
Esto sería para el caso que tenemos flujo de efectivo del inversionista o flujo de efectivo con financiamiento. En esta tabla, pues podemos mostrar, ¿verdad?, que hay que ponerlo año con año. Igual, otra manera de representar los ingresos del proyecto, la parte de los costos operativos del proyecto, el costo de producción, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros o lo que son los intereses, la depreciación y amortización, que eran los gastos no desembolsables. Todos estos son costos y recordemos que todos los costos van a tener signo negativo. Ahora, en los ingresos del proyecto ya vimos, en esta parte de los ingresos del proyecto, normalmente se ponen los ingresos por venta del producto, se ponen los ingresos por venta de su producto, se puede poner un ingreso por venta de maquinaria obsoleta siempre y cuando su valor esté por encima del valor residual o del valor en libro que tenga reflejado. Solamente así podemos reflejar. O incluso como ingresos del proyecto también se pueden poner los ahorros de costo. Una vez teniendo los ingresos y los costos, recordemos que la resta me da la utilidad antes del impuesto. Una vez que ya tengo la utilidad, le calculo el impuesto sobre la renta, que es el 30%, y restamos, ¿verdad?, el impuesto sobre la renta a la utilidad para obtener la utilidad después del impuesto. Ya obtenida la utilidad después del impuesto, le sumamos la depreciación y la amortización, le sumamos el valor de rescate o valor de recuperación de todos los activos, le sumamos la inversión en capital de trabajo, en caso de que haya recuperación o inversión en capital de trabajo, le sumamos el valor del préstamo, la amortización o el abono del préstamo, y por último restamos las inversiones totales para obtener el flujo neto de efectivo. Recordemos que esta parte del flujo neto de efectivo, su construcción, es la que nos va a servir para calcular los indicadores financieros, ¿verdad?, para calcular el valor presente neto o valor actual neto, para calcular la tasa interna de retorno o la relación beneficio-costo. Para eso es que nos va a servir la construcción del flujo de efectivo. Ahora, hay que tener presente el cálculo de la TAMAR, ¿verdad? Eso es muy importante. La TAMAR no va a venir dada. La tasa mínima atractiva de retorno o tasa de descuento normalmente no va a venir dada. Hay que calcularla. De alguna manera se va a tener que calcular. Recordemos que había varios procedimientos para esto. Cuando vimos la parte de ingeniería económica se explicaron cuáles eran los procedimientos para calcular el valor de la tasa mínima atractiva de retorno o tasa de descuento. Ahora, eso va a depender de que si la tasa, si el proyecto va a ser sin financiamiento o si el proyecto va a ser con financiamiento. Recordemos que por ahí pues vimos ciertas condiciones referido a lo que es la tasa mínima atractiva de retorno o tasa de descuento. Recordemos, esta tasa decimos o costo de capital. Recordemos que ustedes utilizaron este nombre de costo de capital por lo general en la asignatura de finanzas. Ahí se le conoce también como costo de capital promedio ponderado. Entonces son diferentes formas en cómo se puede utilizar. En la parte de proyecto se le llama más tasa de descuento. En la parte de proyecto, pero es lo mismo. Tasa mínima atractiva de retorno, tasa de descuento o costo de capital. Y decimos que esa tasa es aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos que genera el proyecto, que nos va a ayudar a determinar la rentabilidad y que en base a eso vamos a ver si rechazamos o no rechazamos un proyecto tomando en cuenta la tasa mínima atractiva de rendimiento que espera el inversionista o la tasa mínima atractiva que se utiliza normalmente en el mercado o la tasa mínima atractiva que normalmente requiere la empresa o el costo de capital promedio ponderado que normalmente la empresa está utilizando. Entonces, dependiendo de esos valores, pues se determina la rentabilidad del proyecto o la conveniencia de llevarlo a efecto o no llevarlo a efecto. Recordemos, uno de los elementos es calcular lo que se llama el costo de capital propio o tasa mínima atractiva de retorno, y esa TAMAR, o tasa mínima atractiva de retorno, no es nada más que está denotada por K/E, que simplemente sale de la tasa libre de riesgo más lo que se llama un premio al riesgo o una tasa de riesgo. Normalmente la tasa libre de riesgo
están determinadas casi siempre por las tasas de inflación o muchas veces por la tasa que se utiliza para lo que se llama los bonos del tesoro, la tasa que paga un banco central o un banco internacional por mantener cierto tipo de capital dentro de sus instituciones. A eso se le llama tasa libre de riesgo. Normalmente una tasa libre de riesgo es la tasa LIBOR, la tasa que utiliza, la tasa de interés que utiliza el Banco de Londres. Normalmente es una tasa comúnmente utilizada como una tasa libre de riesgo. Y el premio al riesgo, pues eso lo determina normalmente el inversionista. Cuánto es lo que desea generar como utilidad por encima de esa tasa libre de riesgo. Claro, normalmente ese premio al riesgo no puede ser tan excesivo. Por decir, algún inversionista no puede estar esperando 20% de rentabilidad o de premio al riesgo. Si tal vez la tasa libre de riesgo anda tal vez por el 4, por el 5%. Normalmente son valores Maestro, pequeños. tengo una consulta. Sí, permítame que termine acá esta parte. Entonces, las tasas libres, ¿verdad? Las tasas libres de riesgo se pueden consultar, decíamos, a través de diferentes instituciones financieras. Bien puede ser el Banco Central del país que estamos trabajando, o sea, el Banco Central de Nicaragua, a través de lo que se llaman los bonos del tesoro, o bien puede ser una tasa de interés que utiliza normalmente una institución financiera internacional comúnmente reconocida como es el Banco de Londres. No quiere decir que exista solo eso, pueden existir otras tasas libres de riesgo. Y decimos que el premio al riesgo normalmente eso lo establece directamente el inversionista. Aquí no hay nada escrito sobre el premio al riesgo. Algunas veces, por ejemplo, trabajar con proyectos en Nicaragua es altamente riesgoso, entonces la gente busca o trata de calcular este premio al riesgo con algo que se llama la tasa libre de riesgo, perdón, la tasa de riesgo o el riesgo país. Algunos le llaman, algunos economistas le llaman el riesgo país. Por ejemplo, hay instituciones como el Banco Central, instituciones como FUNIDE que hacen el cálculo de este premio al riesgo, considerando en este caso, dije la parte del riesgo, el premio pues al riesgo. Entonces, normalmente el FUNIDE o el banco utilizan para el cálculo de este riesgo país dos tasas, lo que se llama el riesgo económico y lo que se llama el riesgo político, ¿verdad? Por el tipo de inversiones que se realizan normalmente en el país. Pero bueno, esos son cálculos que normalmente se realizan y que nosotros podemos buscarlos, ¿verdad? En Internet. Hay instituciones como el banco o como FUNIDE, decía, que normalmente nos ofrecen cuánto es el premio al riesgo para el caso de Nicaragua y cuánto son las tasas libres de riesgo también para nuestro país. Sí, Abner, ¿verdad? Pregunta, Abner. Sí, maestro, ya me acaba de responder la pregunta que iba a hacer, la tasa libre de riesgo, ¿cómo la podía conseguir? Ah, Al menos bueno. aquí en Nicaragua, ¿qué documentos o qué organizaciones me las podrían facilitar? Pero ya me dijo que es UNIDES, ¿verdad? Sí, puede ser el FUNIDE, el Banco Central. Recordemos, la tasa libre de riesgo puede ser una tasa de inflación o puede ser la tasa que utiliza el Banco Central de Nicaragua para el manejo de los bonos del tesoro, que es una tasa, por su nombre lo dice, libre de riesgo, o sea, es un capital, es una tasa de interés que se la va a generar independientemente de lo que sucede en el país, por eso se llama libre de riesgo. Y el premio al riesgo, que normalmente son cálculos que también se pueden establecer o los hace a través de instituciones siempre como el Banco Central o instituciones como FUNIDE, que normalmente calculan este premio al riesgo como riesgo país, así le llaman, riesgo país. Y entonces hacen esos cálculos y se pueden determinar. Ahora, muchas instituciones o muchas empresas tal vez no consultan este valor, sino que ellos lo estiman, ¿verdad? Ellos estiman. Normalmente una empresa que ya está en funcionamiento, ustedes que ya vieron Finanzas 2, toda empresa en funcionamiento tiene lo que se llama un costo de capital de la empresa. ¿Ya? Entonces, trabajan con el costo de capital de la empresa. Entonces, ellos miran cómo anda el costo de capital de la empresa comparado con la tasa libre de riesgo y si tal vez el costo de capital está muy por debajo de la tasa libre de riesgo, pues le suman un valor de premio al riesgo. Ya eso es característico de la empresa.
O sea, no hay algo que nos diga que el premio al riesgo es del 2%, del 10%, del 3%, no hay nada escrito. Normalmente eso es criterio del inversionista, pero tiene que sustentar de dónde se saca este valor, ¿verdad? De dónde se saca este valor. Por ejemplo, las inversiones en el país no andan por una TAMAR por encima del 15%. Ya digamos, un proyectista que anda buscando una rentabilidad para el proyecto del 20 es ser demasiado excesivo, o sea, está buscando una rentabilidad que no se va a lograr dentro del país. Otra manera de establecer el costo de capital propio o patrimonial, esta fórmula por ahí ustedes la vieron, decía en la parte de finanzas, es una manera sencilla de cómo determinar el costo de capital propio. Normalmente esto es para empresas en funcionamiento, claro, ¿verdad? Entonces, una manera de cómo determinar ese costo de capital es simplemente estableciendo el valor de los dividendos por acción que tiene la empresa, ¿verdad? El dividendo por acción que paga directamente a los inversionistas entre el precio de cada una de las acciones, ¿verdad? Esto me va a dar una tasa y a eso le agrego, en este caso, este valor de G, que es la tasa esperada de crecimiento de esas acciones. Entonces, la manera de calcular, decíamos, el costo de capital no es nada más que el dividendo por acción entre el precio de la acción más la tasa esperada de crecimiento. Claro, si existe, ¿verdad?, una tasa esperada de crecimiento. Si no, se queda nada más como el dividendo por acción dividido entre el precio de la acción. Y eso es el costo de capital propio o patrimonial. Decíamos que esta fórmula normalmente se utiliza para proyectos de empresas que ya están en funcionamiento, porque ellos ya pueden calcular este dividendo y saben cuánto es el precio de las acciones. Para proyectos nuevos, difícilmente no voy a poder utilizar esto, porque no tengo ni dividendo ni tengo precio de acciones. Entonces, para proyectos nuevos no se utiliza. Se utiliza para proyectos que funcionan dentro de una empresa. Y la otra manera era calcular el costo de la TAMAR mixta o costo promedio ponderado de costo de capital, que recordemos que esa fórmula de obtenerla, el Q sub 0, que es la tasa mínima atractiva de retorno mixta o costo de capital promedio ponderado o tasa de descuento ponderado, iba a ser igual al costo de la deuda más el valor de la deuda entre el monto de la inversión total más el costo de capital propio por el capital aportado por el inversionista dividido entre la deuda total. Recordemos que esto lo utilizábamos para calcular en la parte de ingeniería económica lo que se llama la TAMAR mixta. Muy similar a lo que ustedes vieron también por ahí en la parte de finanzas 2 como costo de capital promedio ponderado. Consideran el costo de la deuda, consideran el costo de capital, y a eso todavía se le agrega también, en cuando se mira finanzas, el costo de las utilidades. El costo de las utilidades también es otro valor. Aquí tienen nada más costo de deuda, costo en este caso de capital que tiene la empresa, más el costo de las utilidades retenidas. También se le agrega algo adicional. Sin embargo, para la parte de proyecto solo se consideran estos dos elementos, la deuda y el capital. Ahora, aquí estamos asumiendo de que esta deuda es financiada únicamente por una institución financiera. Si la deuda fuera financiada por dos instituciones financieras, entonces tendría que poner dos veces este valor, costo de la deuda 1 más D1 entre A, más costo de la deuda 2 por la deuda 2 entre A, más el costo de capital propio por la participación del inversionista entre la inversión total. Entonces, dependiendo de cuántas instituciones financieras estén financiando el proyecto, pues tengo que poner ese valor acá. Si hay dos instituciones, entonces esto va a aparecer dos veces, ¿verdad? Cada institución financiera va a aparecer con el costo de capital propio de cada una de ellas. Entonces, eso es para calcular, recordemos, la TAMAR mixta o costo de capital. Recordemos que esta tasa o este cálculo se utiliza principalmente para cuando estamos evaluando proyectos con financiamiento.
En las otras dos condiciones anteriores es para cuando se evalúa el proyecto sin financiamiento. Ahora, ¿para qué nos iba a servir eso? Recordemos por ahí que, bueno, el costo de la deuda, o en este caso la TAMAR, ¿verdad?, se utiliza principalmente para el cálculo de BAN. Recordemos que la BAN ya la hemos venido utilizando en la parte anterior. Se hicieron, cuando vimos la parte del técnico, se hicieron cálculos de BAN. Y la BAN, recordemos que se calculaba de la manera siguiente, ¿verdad? Menos la inversión, más la sumatoria de todos los flujos netos de efectivo desde el año 1, ¿verdad?, dividido entre 1 más I, donde I es la TAMAR que vamos a utilizar o la tasa de descuento que se va a utilizar. Recordemos que esta BAN depende si es una BAN para un proyecto con financiamiento o un proyecto sin financiamiento, y de eso va a variar este valor de I, ya sea una TAMAR del inversionista o una TAMAR mixta, que es lo que se utiliza para el caso con financiamiento. Recordemos también que los criterios, ¿verdad?, de la parte de la BAN, si era un solo proyecto, si era mayor que 0 se acepta, si era menor que 0 se rechaza. Las comparaciones, cuando tenemos diversas alternativas de inversión, decíamos, se calculaba el valor de cada uno de los valores presentes netos de cada proyecto, y se selecciona normalmente el valor presente de aquel proyecto que sea mayor. O sea, a la hora de seleccionar entre alternativas de inversión, seleccionamos el proyecto que tenga mayor valor presente neto para tomar siempre una condición, para establecer en este caso cuál va a ser el proyecto de mayor rentabilidad. Ese era el criterio, ¿verdad?, a través del valor presente neto. Otro criterio, decíamos, era la tasa interna de retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno se definía como la tasa de descuento a la cual el valor presente neto era exactamente igual a 0, y que ese valor presente neto es igual a 0, y de ahí se obtiene el valor de la TIR. La I asterisco que tengo acá, ¿verdad?, en esta expresión, donde el BPN menos la inversión, más la sumatoria desde T igual 1 hasta N de los flujos netos de efectivo entre 1 más I asterisco elevado a la T, que eso va a ser igual a 0. La I que me garantiza que este BPN sea igual a 0 es lo que se conoce como la tasa interna de retorno, que decimos que es la tasa de interés más alta que puede pagar un inversionista sin perder ningún tipo de dinero. Recordemos que hay una diferencia entre la TIR y la tasa mínima atractiva de retorno o tasa de descuento. La TIR, recordemos, es la rentabilidad generada por el proyecto realmente, y la TAMAR es la rentabilidad esperada por el proyecto. Uno es lo real y otro es lo esperado. Entonces, dependiendo de lo real y lo esperado, es que se toma normalmente una decisión. Voy a irme por acá. Recordemos que la decisión era que si la TIR es mayor que la TAMAR, entonces se acepta el proyecto. O sea, lo realmente obtenido por el proyecto es mayor que lo esperado por el proyecto. Entonces, si lo real es mayor que lo esperado, el proyecto se acepta. Si eran iguales, era indiferente, y si lo real es menor que lo esperado, entonces el proyecto se rechaza. Recordemos que aquí lo que nosotros estamos diciendo, todo proyecto busca una rentabilidad, y la rentabilidad la determina de entrada a la TAMAR. Sin embargo, nosotros vemos la rentabilidad real del proyecto. ¿Cómo es lo real con lo que nosotros esperamos? Si es mayor, si es menor, y en dependencia de eso, tomamos una decisión. Recordemos que para poder establecer un criterio, normalmente, de la TIR, los flujos debían de tener cierta característica. Decíamos, los flujos de efectivo debían de ser bien comportados. Bien comportados, decíamos, era que normalmente al inicio los flujos son negativos y después van a ir positivo, 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 y ahí van a ir creciendo o se van a mantener estables. Y entonces a la hora de graficar un BPN, me queda un BPN de estas características, donde la gráfica del BPN intersecta al eje horizontal o al eje de la tasa. Recordemos, ahí es donde tenemos la tasa
interna de retorno, y es el I asterisco, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de proyectos, normalmente tiene este comportamiento, que es lo normal dentro de un proyecto para que podamos calcular el valor de la TIR. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba algunas veces? Algunas veces lo que sucedía era de que la TIR de un proyecto o un proyecto podía tener más de una tasa interna de retorno. Recordemos eso. En todo proyecto, normalmente lo común es que solamente exista una TIR, pero algunas veces, debido a los flujos que tenemos en el proyecto, puede presentarse de que tengamos más de una TIR directamente en el proyecto. Vamos a tener más de una TIR. Entonces, cuando tenemos más de una TIR, tenemos que tener cierto cuidado porque no vamos a hallar con quién trabajar, con quién tomar la decisión. Entonces, lo conveniente es que solamente tengamos una única TIR para poder tomar la decisión. Recordemos que esta TIR, al hacerla con Excel, nos sale directo, nos sale un único valor. Ya decíamos, recordemos que en Excel lo que ya se trabaja con una aproximación inicial del 10% y a partir de ahí se calcula el valor de la TIR. Pero podríamos cambiar ese 10%, irlo aumentando para ver si el proyecto podía tener más de una TIR, cambiando la condición inicial. Recordemos que la TIR es un proceso de prueba y error, ¿verdad? Se va probando hasta que encontramos este intersecto acá. Eso es lo que buscamos con el caso de la TIR. Entonces, eso es en cuanto, ¿verdad?, a la tasa interna. Voy a pasar por acá esto. Aquí teníamos las limitaciones de la TIR, ¿verdad? En el caso de las limitaciones de la TIR, tenemos, ¿verdad?, que es válida para proyectos, decíamos, bien comportados. Si se produce más de un cambio de signo en los flujos, es posible más de una solución, es decir, pueden haber varias TIR, que era lo que estaba diciendo. Los múltiples valores que tengamos de TIR pueden llevar normalmente a una selección de TIR errónea o que nos equivoquemos en la selección del proyecto. Y comparar TIR de proyectos alternativos no arroja ningún tipo de información. O sea, a la hora de calcular, ¿verdad?, diferentes TIR en proyectos, eso no nos arroja ningún tipo de información. No era como el cálculo de la van. Cuando calculamos la van de dos proyectos, calculamos la van del proyecto y el que me dé mayor van, normalmente ese es el proyecto que se hace. Aquí no. En el caso de proyectos y cuando estamos haciendo cálculos de TIR, normalmente no podemos hacer una comparación entre dos TIR. ¿Ya? No se puede hacer una comparación entre dos TIR porque normalmente eso no nos arroja ningún tipo de información. No nos sirve de nada. No podemos seleccionar un proyecto que tenga mayor TIR que otro. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, podemos ver diferentes proyectos. El proyecto A, una inversión, los flujos del año 1 al año 4. Y para el proyecto B también la inversión y los flujos del año 1 al año 4. Si calculamos la TIR de cada proyecto, la primera da 16.01, la otra da 20.91, pero no puedo decir ahora que el proyecto B es mejor que el proyecto A. El hecho de que el proyecto B tenga mayor TIR que el proyecto A no significa que sea mejor. Entonces no puedo hacer comparaciones y determinar la característica o la validez de un proyecto a través de la TIR. Lo que tengo que hacer es ir calculando diferentes valores actuales netos para ambos proyectos, para el proyecto A, para el proyecto B, a diferentes tasas de descuento y calcular los BPM, ¿verdad? Tanto para el proyecto A como para el proyecto B, a una tasa del 3%, a una tasa del 5%, a una tasa del 6%, a una tasa del 10%, a la tasa del 15% y a la tasa del 20%. Normalmente, si vemos que el proyecto a una tasa de 3% es mejor el proyecto a una tasa del 5% es mejor el proyecto a una tasa del 6.7832% es indiferente el proyecto A o el proyecto B, a una tasa de 10% ahora es mejor el proyecto B, igual a una tasa del 15% es mejor el proyecto B y a una tasa de 20% es mejor el proyecto B. Entonces, dependiendo de la tasa de interés,
normalmente, o de la tasa de descuento, pues vamos a decir qué proyecto es mejor. Pero no puedo hacer comparaciones de TIR, ¿verdad? No se pueden establecer comparaciones de TIR para determinar la rentabilidad o la conveniencia de un proyecto A comparado con un proyecto B. No puedo utilizar el criterio de TIR para comparar diversas alternativas de inversión. Aquí tenemos un gráfico igual de del comportamiento de los dos proyectos, ¿verdad? El proyecto A, que es el que está de verde, el proyecto B, que está de color café o mostaza por acá. Entonces, fácilmente se puede ver que en diferentes alternativas, ¿verdad? De la tasa, aquí tenemos las diferentes tasas, 0, 5, 10, 15, a diferentes tasas de interés, ver qué proyecto es mejor, si es mejor el proyecto A o es mejor el proyecto B. Normalmente esto se construye, ¿verdad? Estos dos gráficos se construyen a partir de la BAN con las tasas de interés. Recordemos, aquí en el eje vertical tenemos el valor de la BAN y en el eje horizontal tenemos las diferentes tasas de descuento que se utilizan para el proyecto. Y uno pues puede visualizar a través de en qué condiciones es mejor el proyecto A, en qué condiciones es mejor el proyecto B. Siempre que el BPN sea mayor o la BAN sea mayor que de un proyecto que la del otro, pues en ese caso, pues ese proyecto es el que se debe de seleccionar. Eso es en el caso de tener tasa interna de retorno. Recordemos que otra condición para evaluar el proyecto era la relación beneficio-costo, que se definía simplemente como los beneficios actualizados entre los costos actualizados. O sea, calcular el BAN de beneficio entre el BAN de los costos. Y recordar que esto, ¿verdad? Se establece una relación y esa relación, si los beneficios, la BAN de los beneficios es mayor que la de los costos, entonces el proyecto es rentable, o sea, se acepta el proyecto. Aquí tenemos la condición, relación beneficio-costo mayor que 1 se acepta, relación beneficio-costo igual a 1 se es indiferente, relación beneficio-costo menor que 1 se rechaza. Entonces, la limitación, igual que en el caso de la TIR, es que normalmente la relación beneficio-costo no toma en cuenta proyectos que son mutuamente excluyentes y que son de diferentes tamaños. O sea, no puedo hacer comparación de alternativas también. Recordemos que la relación beneficio-costo uno la puede calcular de diferentes maneras y que no necesariamente una relación beneficio-costo representa el rendimiento que tiene el proyecto. Esto solamente es un indicador. Recordemos eso. Cuando nosotros tenemos una relación beneficio-costo de 1.4, significa que los beneficios son mayores que los costos y que la razón es 1.4. Pero no puedo decir que ese 1.4 representa que por cada corto invertido estoy ganando 40 centavos. No, no puedo decir eso. Recordemos que hay varias maneras de calcular la relación beneficio-costo y que dependiendo de la manera puedo tener diferentes valores. Lo que no va a cambiar es la decisión, ¿verdad? Que sea mayor o que sea menor que 1 o que sea igual a 1. Eso no cambia. Recordemos que esas relaciones beneficio-costo las miramos allá en la parte de ingeniería económica, cómo hacer los cálculos de relación beneficio-costo, las diferentes formas. Lo más común que se hace en un proyecto es agarrar y totalizar todos los ingresos totales del proyecto que van a estar los ingresos por venta, el valor residual, la recuperación de capital de trabajo, que se pone en una tabla. Con esta tabla vamos a calcular el flujo de los ingresos y con eso vamos a calcular el BPN de los ingresos o BPN en este caso de los beneficios. De la misma manera, se totalizan por aparte los costos, la inversión total, el costo fijo, gasto variable, los gastos administrativos, los gastos de venta, el impuesto. Recordemos que aquí no se considera ni la depreciación ni se considera la amortización, ¿verdad? No se consideran esos elementos dentro de los costos, porque recordemos que en el flujo de caja se pone una vez negativo y otra vez positivo. Entonces, como se ponen dos veces, eso se contrarresta y por tanto no se toma en consideración a la hora de hacer los cálculos de los flujos de costo. Una vez que se tiene eso, recordemos, se calcula la relación beneficio-costo, se calcula un valor actual de beneficio, o sea, con este flujo
con los ingresos totales del año 1 hasta el año 5. Con esto calculamos un BPN o un valor actual. Eso me da 392.021.58 para esta presentación que tenemos acá. De la misma manera, totalicé todos los costos, ¿verdad? Recordemos que aquí la inversión es negativa, pero como todo esto es costo, todo esto es negativo. Entonces, 200.000, 79.000. Aquí tengo el flujo de costo. Con esto calculo también otro valor actual de costo a una tasa del 28%, asumiendo que esté la TAMAR del proyecto, y eso me da 431.647.36. A la hora que establezco la relación de beneficio entre costos, o sea, el valor actual de beneficio entre el valor actual de costo, esto me da 0.91, y como me da 0.91 significa que es menor que 1, y al ser menor que 1, normalmente entonces decimos que rechazamos el proyecto. Recordemos que la condición para que un proyecto se acepte, lo teníamos por acá, es que la relación beneficio-costo sea mayor que 1. Recordemos que ese era un indicador para determinar la relación beneficio-costo y ver la conveniencia de aceptar o de rechazar el proyecto. Entonces son los indicadores. Recuerden que hay otros indicadores como el periodo de recuperación también, periodo o plazo de recuperación, que es el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Eso también solo se utiliza, recordemos que no tiene ningún efecto para tomar, en este caso, una decisión respecto a si se acepta o se rechaza el proyecto, pero que sí es conveniente normalmente ponerla para fin de ver cuándo es que nosotros vamos a recuperar el valor de la inversión. O sea, cuánto tiempo vamos a dilatarnos para recuperar ese valor. Si 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo de la vida del proyecto. Son los indicadores más utilizados. Recuerden que en un caso de un proyecto que solamente tenga costos, solo costos, recordemos que también se podría utilizar lo que por ahí en ingeniería económica vimos como CAUE. Calculamos el costo anual uniforme equivalente y con eso hacer algunas comparaciones. Hacer algunas comparaciones para proyectos que tengan solamente costo. Se calcula el costo de un proyecto A, el costo de un proyecto B, y se comparan los dos costos a través del CAUE y se selecciona, recordemos, el que tiene menor costo anual uniforme equivalente, que es otro indicador para determinar la rentabilidad de un proyecto. Eso es desde el punto de vista, recordemos, financiero. Desde el punto de vista económico hay otros indicadores que ahí en la unidad de evaluación económica, pues vamos a tomarlos y vamos a considerarlos. Vamos a analizar cuáles son esos otros indicadores desde el punto de vista económico.